Bienvenidos. Estas son épocas complejas en nuestro país que requieren de análisis detallados en el frente económico y en el frente político. A mí me da mucho gusto saludar hoy al senador Iván Duque para que directamente entremos en materia económica que se ha convertido desde el comienzo del año en el tema de mayor inquietud en nuestro país, en todos los círculos industriales, empresariales, productivos y en los hogares colombianos. Senador, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Un placer estar en su programa. Siempre es un gusto tenerlo por aquí y en este año que empieza a mandar unas señales tan difíciles. Usted que se ha convertido como en la conciencia económica del Congreso de la República, el tema se ve muy difícil. Pues creo que es un año que arranca con muchísimas preocupaciones. La inflación creciendo y la inflación le pega muy duro, sobre todo a los hogares más vulnerables del país. Inclusive hoy nos estamos dando cuenta con mayor agudeza el error que se cometió en haber fijado el salario mínimo sin contemplar la inflación en los hogares más vulnerables, la inflación de bajos ingresos. Yo creo que este año también vamos a estar por encima de la meta de inflación, bastante pasados, y creo que eso le va a hacer mucho daño a la economía. En segunda... Venimos, perdóneme, le pregunto por inflación, es el peor enero en muchos años y convierte la cifra anualizada de inflación en una que, si ya estaban prendidas las alarmas, no deja que se apaguen pronto. Bueno, claro, es el peor arranque en mucho tiempo, pero además a mí me gusta es contrastar esto con lo que el gobierno muchas veces dice en su discurso. El gobierno dice es que nosotros estamos muy bien y lo que hay es pesimismo, porque estamos creciendo al 3%, por encima del 3%. Yo creo que esa aproximación es errada porque si bien todos podemos aplaudir ese nivel de crecimiento, cuando comparamos a Brasil, a México, a Perú, a Chile y a Colombia, esas 5 economías, nos damos cuenta con que Colombia tiene el segundo mayor déficit fiscal después de Brasil. Nos damos cuenta con que nosotros tenemos la segunda inflación más alta después de Brasil. Nos damos cuenta que tenemos la mayor caída de las exportaciones de esos 5 países, Colombia el 35%, Brasil el 15%. Tenemos el segundo mayor deterioro del índice de bonos de mercados emergentes después de Brasil. Tenemos el mayor desempleo de esos 5 países. Entonces, cuando nosotros utilizamos un discurso grandilocuente para tratar de ocultar la realidad y no vemos lo que nos está pasando y las vulnerabilidades fiscales, creo que el país no solamente se sorprende, sino que se agrava más la situación económica. No, pero es que a veces parece hasta caricatura. Cuando dicen, no, si es que miren a los vecinos, pues claro que estamos mejor que en Venezuela, pero el deterioro y sobre todo las señales empiezan a ser peligrosas, senador. ¿Usted cree que hay alguna erosión de confianza que esté aumentando estos factores complejos, particularmente en materia de inflación? Pues yo le voy a contestar un poco con algo jocoso, y es que el gobierno parece que está más preocupado de lo que dicen en Las Vegas de lo que pasa en La Vega. El gobierno está muy preocupado de una serie de cosas afuera y tratando de cuidar su imagen afuera, y no se está dando cuenta de cómo se está afectando la confianza dentro del país, la confianza de los hogares, la confianza de los industriales, en un entorno donde la inflación sube, la economía se desacelera, y ahora nos dicen que para contener el déficit de cuenta corriente, el medicamento es que la economía crezca menos y que se afecte la demanda interna. Yo creo que esa apuesta, claramente lo que nos está diciendo es quienes van a pagar las cuentas de un gobierno que gastó y se gastó la bonanza petrolera y expandió el gasto público, van a ser los hogares y las industrias. Senador, el otro día oía una discusión en la que alguien muy defensor del gobierno, del señor presidente Santos, de todas sus políticas, decía, es una infamia como están atacando al presidente porque el tema de la inflación se debe a algo que escapa del control de él, que es el tema de la sequía. Como hay sequía, entonces no hay suficientes alimentos, como no hay suficientes alimentos, subieron los alimentos y los alimentos subieron tanto que jalonaron todo el resultado de inflación. Y yo le pregunto directamente,
¿Le están echando culpas al presidente que no tiene y es un problema de sequía en este análisis de inflación? Bueno, yo creo que es absurdo pensar que el presidente es el responsable de la inflación. Yo creo que la inflación que estamos viviendo, pues la estamos viendo primero por una devaluación muy rápida y una devaluación muy protuberante que le pega a la importación de insumos y de alimentos y que también la agrava la situación del fenómeno del Niño. Yo creo que claramente esos fenómenos no son culpa directa del presidente de la República. Lo que sí me parece que no es perdonable desde el punto de vista del manejo de la economía es que cuando se empezaron a ver esas presiones de inflación, fue el mismo gobierno quien en la Junta del Banco de la República no permitió o trató de influenciar para que el banco al comienzo, cuando se empezó a ver ese aumento de la inflación, no pudiera aumentar las tasas. Si eso se hubiera hecho antes, hoy no tendríamos la inflación que tenemos. ¿Se demoró pues, el gobierno en reaccionar? Yo se lo pongo a ese tamaño. En enero del 2015, en febrero del 2015, cuando yo empecé a alertar sobre ese tema en el Senado y en este programa y en otros foros, lo recuerdo, la primera reacción que hubo por parte de la autoridad monetaria y del gobierno es: no, es que Duque está exagerando porque lo que está pasando acá es que el arroz nos está pasando la factura porque ante la posible llegada del fenómeno del Niño se redujo el área de cosecha. Entonces el aumento de precios de arroz es lo que está presionando la inflación. Yo les dije, por favor, miren que esa devaluación va a pegarle a toda la cadena de las importaciones, es preferible dar una señal temprana y no tener que esperarnos hasta el final del año. El gobierno y la autoridad monetaria se esperaron hasta octubre para actuar y ya en ese momento estaba totalmente desanclada la inflación con respecto a la meta y me parece que ahí se cometió un error de cálculo, de apreciación y de acción oportuna. Senador Duque, por otra parte, cuando empezó este cambio acelerado en el dólar, nos dijeron, pero ¿de qué se preocupan si las exportaciones colombianas van a reverdecer? Este es un frente en el que la buena noticia viene para las exportaciones y uno ve la cifra de exportaciones y hemos tenido una aporreada dramática. Bueno, es que ahí vuelvo al fenómeno también que tantas veces hemos mencionado de la misma petroleodependencia. Es que la caída de las exportaciones del 2015 fue del orden del 35%, una caída muy grande. Y el gobierno decía, ahora que llega la devaluación es el momento de salir a exportar. Y uno se pregunta, ¿qué vamos a exportar ante nuestros principales socios comerciales? Si el 55% de las exportaciones a Estados Unidos son petróleo, ¿cómo vamos a sustituir eso por otro producto cuando no hemos diversificado la oferta exportable? O el 64% de lo que exportamos a la Unión Europea es petróleo, o el 72% de lo que exportamos a China. Entonces ahí yo creo que el país se encontró con los calzones abajo porque no teníamos una agenda de transformación productiva ni de diversificación exportadora. Pero le digo otra cosa, decirle al sector privado salga a exportar, sobre todo para quien en este momento necesita hacer una inversión industrial, esa inversión que hace inmediatamente se le tiene que ver reflejado con una carga tributaria de patrimonio. Y a eso agréguele otra cosa, no puede deducir de IVA esas inversiones en bienes de capital. Y a eso agréguele la multiplicidad de trámites de exportación que en el país siguen siendo muy elevados y la cantidad de cercos normativos que tienen los exportadores hoy en el país. Entonces el país tampoco ha tenido las herramientas de reacción para diversificar su aparato exportador ante esta circunstancia. Senador, menciona usted los temas tributarios. El presidente Santos, cuando estaba en la campaña, había jurado en un célebre debate con Mocus que él no iba a aumentar los impuestos. Eso pues está grabado, no es sino poner en Google Santos impuestos y sale 1000 veces la voz del presidente Santos con lo que había prometido en campaña, que rápidamente incumplió. Pero lo que dicen es, el problema no fue simplemente que se hiciera una reforma tributaria, es que se han hecho varias y cada una ha profundizado las dificultades que condujeron a esta situación de la economía colombiana. En una, golpeando muy severamente a los asalariados y a los profesionales independientes, y en otra, golpeando muy severamente a las empresas colombianas. Ahora se anuncia otra reforma tributaria. Dicen que en Palacio están calibrando si meten plebiscito o reforma tributaria. Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa, en un artículo en El Tiempo le dice al presidente, en su manera muy elegante,
ojo, presidente, con esto no se puede jugar, esto no es para cálculos políticos. ¿Qué va a pasar con la nueva reforma tributaria, senador? Pues vea, doctor Juan, empiezo por esto. Mantener la estructura tributaria que tenemos hoy es terrible para el país, porque el sistema tributario va en contra de la competitividad, de la productividad, de la formalización, de la inversión y del ahorro. Entonces necesitamos reformarlo. ¿Qué ha llegado de los expertos de la comisión? Me parece que diplomáticamente están diciendo que las dos últimas reformas tributarias son desastrosas. ¿Cómo lo dice diplomáticamente? Vea, primero elimíneme el IMAN y el IMAS, que eran esas metodologías que tenían para mirar los niveles de ingreso por tipo de pago de tributación. El enredo tributario. Desastre. Y después desmónteme ese monstruo de varias cabezas que es el impuesto del CRE y la sobretasa del CRE encima del impuesto de renta. Ellos le están diciendo, quíteme esas dos cosas, que eso no le conviene al sistema tributario. Yo creo que eso es acertado y lo que está tratando es de ver la tributación de las empresas por sus utilidades, de una forma más transparente, más sencilla. Yo creo que ese enfoque está bien. Yo creo que también está bien que la comisión de expertos le diga al país que las regalías se deben tratar como un impuesto y por lo tanto tener unas deductibilidades que lo hacen más competitivo para el sector con respecto a otros países. Pero donde yo creo que hay una equivocación, y una equivocación que no es menor, tiene que ver con el IVA. Bueno, subir el IVA. Dicen que lo que quieren es una subida generalizada del IVA de 16 a 19, claro, que quieren incluir unos productos que hoy no están incluidos. Es decir, lo que nos han dicho es que ya el gobierno está calibrando es no si lo mete o no, sino cuál es el momento en el que le soplan a los colombianos un nuevo IVA. Viene una nueva clavada de IVA. Ya regresamos después de estos mensajes y el senador Iván Duque tiene la respuesta. IVA. Nos van a clavar un severo incremento de IVA a todos los colombianos. Usted tiene la palabra, senador Duque. Bueno, yo creo que la propuesta que nos han traído los expertos, en líneas generales, es aumentar el IVA del 16 al 19. ¿Qué plantean ellos? Que la tarifa de IVA en Colombia es baja con respecto a otros países de América Latina, lo cual es cierto. Pero aumentar el IVA en este momento, del 16 al 19, con todas las presiones inflacionarias que está viendo el país, con una desaceleración económica, a mí personalmente me parece un severo golpe a los hogares más vulnerables y también a la clase media, y por eso yo no acompaño esa propuesta de IVA. Y debo decir una cosa, doctor Juan, a mí me parece muy grave y a veces doloroso que la comisión de expertos no haya tratado de ser creativo y por lo menos presentar herramientas para minimizar la regresividad del IVA para que no se afecten los hogares más vulnerables. Eso me parece que técnicamente es imperdonable. Que hubieran buscado algún mecanismo de compensación, algún mecanismo de devolución, claro, algún mecanismo que permitiera que ese que es un impuesto que se le carga por igual a la persona más pobre que a la persona más rica tuviera un componente mayor de redistribución. Claro, ahora, de todo lo que hay de IVA, lo único rescatable de la propuesta es que se pueda deducir el IVA de las inversiones en bienes de capital. Yo creo que eso es algo que el país le necesita, pero el resto, el aumento de la tarifa y adicionalmente entrar a productos de la canasta familiar, por ejemplo, con la leche, con los huevos, con el queso fresco, en un país donde hay déficit nutricional en muchísimas regiones del país, me parece que es un golpe muy duro a la gente de menores ingresos. ¿Sabe qué sensación tengo yo con la Comisión Tributaria? Que el gobierno los usó, y los usó de una manera, digamos, despiadada, porque al principio parecía que el gobierno quisiera evadir su responsabilidad política y poner a otros a decir lo que ellos querían decir, y es, por ejemplo, que querían aumentar el IVA. Eso es lo que querían en Hacienda desde el comienzo. Entonces nombran un grupo de personas muy buenas, respetabilísimas, y luego les pegan. Qué manoseada fue mi impresión. Sacan el informe, lo filtran, los hacen quedar como si ellos fueran unos chismosos contando lo que habían discutido, el gobierno luego los abandona y luego finalmente
terminan, como se dice, mamándoles gallo porque dicen, espera un momentico que el plebiscito es más importante que la reforma que ustedes prepararon. Esa es mi sensación, que no estoy hablando con los economistas todos los días, sino como observador de la vida colombiana. Bueno, pues es que eso es una vergüenza. Primero, es una vergüenza que digan que la comisión pues es una comisión totalmente independiente. Yo creo que es una comisión de miembros independientes, pero cuando usted tiene en el reporte como presidente de la comisión al director de la DIAN, pues obviamente tiene al gobierno como parte de la cocina. Lo otro, yo creo que hay dos miembros o varios miembros de la comisión que han estado también en el comité consultivo de la regla fiscal. Y es imperdonable que en el documento no le digan al país cuál es la situación fiscal sobre la cual se está construyendo una propuesta de reforma tributaria. Porque lo que el país tiene que ser consciente es que el gobierno pretende ahora reemplazar una bonanza petrolera que la utilizó para expandir sus gastos permanentes basado en una bonanza transitoria, quiere reemplazar esa bonanza por impuestos, y me parece que eso puede ser un salvavidas de plomo para la economía. Intento traducir para algunos de nuestros televidentes que puedan no ser economistas. Hubo una bonanza ocasional y corta, que era la de petróleo, se gastó sin ninguna consideración, y ahora, como ese gasto se volvió permanente y ya no hay ni esas condiciones del mercado petrolero ni ese precio, va a tener que ser del bolsillito de cada colombiano, como se reponga esa plata, para cubrir los gastos permanentes, burocracia, subsidios, claro, usted lo ha hecho bien, muy bien. Pero además el resto del problema es más complejo, porque en el periodo de la bonanza, todos los colombianos hicimos un gran esfuerzo por tributar más. El recaudo tributario se aumentó en más de un 45%. Entonces imagínense, después de que el recaudo aumenta, y el gobierno aumenta el gasto por encima del crecimiento del recaudo, ahora nos dicen que la factura permanente la vamos a pagar con impuestos cuando no ahorró para la época de vacas flacas. Déjeme vuelvo a otro tema que le mencionaba a raíz de ese sainete que hubo con la Comisión de Reforma Tributaria, en la que el ministro y el presidente y algunos medios y cada uno tenía un pedacito, y esto es lo que se supo de aquí, y un ministro decía que era inaudito lo que estaban proponiendo, y otra ministra reaccionaba. Finalmente, ¿usted cree que la van a meter o van a esperar que eso se mueva al ritmo del proceso de paz? ¿Estará en el congelador? Bueno, primero, a mí me parece una vergüenza y me parece una trampa al país que el gobierno le quiera hacer creer a los colombianos. Mira, primero salgamos del plebiscito, que después viene la tributaria. Porque es como que primero le traigo la zanahoria aquí de la paz del plebiscito y después vengo con el garrote de la reforma tributaria. Creo que la gente en Colombia no es tan idiota como se quiere tratar de presentar con ese juego, que me parece abusivo y ofensivo frente a los colombianos. Pero también otra cosa, el país sí necesita discutir no solamente una reforma tributaria estructural, una reforma fiscal estructural. Porque esto no puede ser solamente por la vía de impuestos, el gobierno también tiene que apretarse el cinturón y apretárselo bien. Y eso implica asincerar las cifras fiscales, porque las metas de largo plazo, en la regla fiscal que tanto cacarea el ministro, tienen un precio de largo plazo del petróleo de más de $70, cuando ya estamos viendo los precios por debajo de $27. Si el gobierno tiene que actualizar ese precio de largo plazo, eso implica que las metas de déficit fiscal para el 2017 y el 2018 van a ser mucho más duras, y yo no creo que tengamos en este momento unos escenarios para cumplir con esa meta luego de ese ajuste. Y la tan famosa regla fiscal tampoco está incluyendo en los indicadores de deuda a las vigencias futuras, que el gobierno las ha expandido de manera avasalladora, pasando de 29 a 89 billones en un año, y hoy representa el 11% del PIB. Le dije a un colega suyo el otro día que yo veía dificultades con el cumplimiento de la regla fiscal, y me dijo, pues se modifica. El gobierno tiene una amplia mayoría en el Congreso, eso no tiene dificultad. Se lo pregunto con todo respeto. Allá, si el gobierno lleva una modificación de la ley que establece la regla fiscal, seguramente la pasan, ¿o no? Sí, seguramente con su voto negativo, pero ellos tienen una mayoría. A ver, yo creo que hay que ser responsables con el país. Claramente, una regla que se creó con un buen objetivo,
pero que al mismo tiempo le crearon las trampas. Y las trampas hoy que las estamos viviendo es lo que nos está llevando a incumplir con las metas para los años venideros, pues ciertamente necesita una modificación. El problema es que una modificación en este momento puede acarrear una pérdida de confianza también de los mercados a la seriedad de nuestra regla fiscal y por supuesto puede también traer consigo una pérdida de grado de inversión. Explíquele a nuestros televidentes, uno oye, es peligroso después del esfuerzo que hizo Colombia para tener el grado de inversión que ahora se pierda, ya hay advertencias, ya hay señales. ¿Qué es el grado de inversión y qué efecto se produce si se pierde, senador, para nuestros televidentes? El grado de inversión es una calificación que le dan al país las agencias calificadoras internacionales, valga la redundancia, que son esas entidades que certifican la calidad de la deuda de un país. Entonces, cuando un país tiene grado de inversión, quiere decir que se puede endeudar a mejores tasas, a mejores plazos. Le cobran menos intereses. Porque usted se ve como como un pagador de bajo riesgo, o de riesgo controlado, o de riesgo moderado. En la medida que usted se empieza a ver más feo en la foto, porque hay más riesgos de que usted de pronto incumpla, porque su déficit fiscal es más alto, porque su déficit de cuenta corriente es más alto, pues las evaluadoras van a ir y le van a decir, bueno, muéstreme si todo lo que usted va a hacer macroeconómicamente es consistente con las metas. Si ven que es difícil cumplirlas, pues lo empiezan a apretar. ¿Cómo lo apretan? Bajándole los grados y le bajan el grado de inversión, y al bajarle el grado de inversión, el costo para usted endeudarse es mucho más alto y obviamente eso se repercute casi que como un efecto dominó en todo el mercado de deuda en un país. Por eso es tan importante que Colombia mantenga el grado de inversión y para mantenerlo hay que sincerar las cifras y el gobierno, debo decirlo, no lo ha hecho porque tenemos una regla fiscal a la cual le ha venido haciendo trampitas. Senador, a veces en estas polémicas que uno ve en las redes, hay gente que dice, claro, criticar es fácil, ¿usted qué haría? Y eso se lo dicen a todos los opinadores de todas las toldas. ¿Usted qué haría? Bueno, si usted estuviera sentado en el escritorio de Mauricio Cárdenas, ¿qué decisiones tomaría o qué correctivos incorporaría en el manejo de la política macroeconómica yo le diría que en la política fiscal es urgente transparentar esa famosa regla que tenemos. ¿Haciendo qué? Número uno, que en la medición de deuda las vigencias futuras también sean incluidas. Paréntesis rápido. Las vigencias futuras, leí un artículo suyo, es que han comprometido recursos de los presupuestos que vienen en unos porcentajes supremamente altos. Claro, ya es 11% del PIB. 11%. Sí. O sea, son más de... ¿Cuánta plata? Son más de 90 billones de pesos. 90 billones de pesos. Sí. ¿Y en qué se diferencia eso de deuda? Pues que las vigencias futuras son, se lo voy a poner de una forma muy gráfica. Camina como pato, tiene el color de pato y hace cuac cuac, pero no le llaman pato. Las vigencias futuras son deuda, porque están comprometiendo presupuestos hacia el futuro y al no contemplarlas como deuda, pues permiten que no entren en el cálculo del déficit de un país. Correcto. Ahí hay, aparte de la deuda, 90 billones de vigencias futuras comprometidas. Así es. ¿Qué más? Bueno, esa es la primera medida, sincerar eso. Lo segundo, la fórmula como se calcula el precio del petróleo en la regla fiscal, hoy no está reflejando las expectativas de mediano y largo plazo, razón por la cual nos estamos haciendo una ilusión. Nos estamos echando cuentos. Un cuento. Nos estamos echando un cuento y un cuento que implica que el próximo gobierno va a tener que asumir un ajuste dolorosísimo para el país. Están pateando la pelota para adelante. Exactamente. Eso es, a ver, trato de traducir. Maniobras y piruetas para no tener que hacer el ajuste ahora y que lo haga el que viene. Claro, entonces la fórmula como se mira el precio del petróleo en la regla fiscal se llama 414. El precio de los últimos 4 años, el precio, digámoslo, del año y el precio proyectado de los próximos 4 años. Si seguimos utilizando los 4 anteriores, ante las circunstancias actuales, pues claramente estamos lejos de la realidad. Entonces necesitamos que la metodología realmente refleje lo que es la expectativa de precio para los próximos años, de manera que sepamos con certidumbre cuáles son las metas de déficit reales. ¿Qué otra medida tomaría? Otra. El gran pecado que tiene este gobierno es que entre el 2010 y el 2014 aumentó el presupuesto al 11.5 por año
y la economía crecía al 4.5. Es decir, un gasto Estaba gastando, desbordado, claro, frente al crecimiento de la economía. Y yo lo que he propuesto es que necesitamos una metodología muy transparente, donde año por año los presupuestos vayan aumentando, pero lo vayan haciendo de una forma muy paralela con el crecimiento de la economía, y que solamente se pueda aumentar significativamente por encima del crecimiento ante unas circunstancias muy puntuales. Que tengo este año que adelantar un programa contracíclico, entonces lo tengo que justificar, transparentar y mostrar cuál es su impacto y su externalidad. De lo contrario, lo que vamos a hacer ante una nueva bonanza en el futuro es seguir teniendo un comportamiento irresponsable con las finanzas públicas. Deplorablemente nos indican los productores que el tiempo ha terminado, pero yo quiero subrayar lo que ha sucedido en este programa. Es solo con serenidad y profundidad cómo se va a poder generar un consenso, o por lo menos una conciencia adecuada sobre correctivos que requiere el manejo económico. Senador Duque, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan, un verdadero placer. Estaremos muy atentos a sus próximos debates. Hay una conclusión que aflora y es deplorable: van a terminar intentando clavar otra vez a los colombianos con más impuestos. No se está apretando el cinturón suficientemente en materia de gasto. Ojalá oigan la voz de los expertos para que no se profundice la situación difícil y derive, ahí sí, en una crisis muy difícil de manejar. Gracias por habernos acompañado esta noche y los esperamos aquí de lunes a viernes a las 10 de la noche en La Otra Cara de la Moneda. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó